Fíjense que uno de los problemas que tenemos más serios en las iglesias es la disolución de los matrimonios, ¿no es cierto? O sea, en Estados Unidos, de veras, de cada 2 personas que se casan, uno se divorcia. De cada 2, uno se divorcia. Nuestras iglesias están llenas de parejas divorciadas, de madres solteras, matrimonios en conflictos, y en América Latina el divorcio se está ganando pues muchísimo terreno, o sea, como les digo, de cada 2 parejas que se casan, una se divorcia. O sea, si deseamos ganar las familias para el Señor, o sea, nos vamos a encontrar constantemente con casos de personas separadas, de personas divorciadas, de personas juntadas. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta como iglesia? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta como consejeros? Es el divorcio, un pecado imperdonable. Si una persona está juntada, debe de separarse para ser salva. Esas son preguntas que nos van a hacer. Si un cristiano o una cristiana ha sido abandonada por su cónyuge, ¿puede volver a casarse? ¿En qué situaciones? Y si alguien se ha divorciado y se ha vuelto a casar por razones equivocadas, ¿qué debe de hacer? O sea, estos temas va a ser el pan de nuestro de cada día. ¿Qué es el divorcio? Es el acto que disuelve el vínculo matrimonial, dejando a los cónyuges, esposo y esposa, libres de compromiso. Ahora, vamos a ver las causas del divorcio. Casi siempre se da por el 90% por adulterio, por violencia intrafamiliar, por problemas financieros, por fallas en la comunicación, por incumplimiento de los deberes, o sea, como cónyuge o como padre o como madre, por uso habitual o injustificado, o sea, de alcohol, de drogas, de pornografía también, conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o a pervertir al hijo, o sea, abandono físico de alguno de los esposos. Estas son las causas. Y Deuteronomio 24, esto es bueno que ustedes lo apunten, porque dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto es lo que dice Deuteronomio. Y Mateo 19, también este es el pasaje más importante que habla la Biblia sobre el divorcio. Deuteronomio 24, como ya vimos, ese es el texto que se refieren los fariseos cuando le preguntan a Jesús, ¿se acuerdan? Cuando el divorcio en Mateo 19. En Deuteronomio 24 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto es lo que le preguntaron a Jesús. O sea, se puede decir que en este pasaje de la ley de Moisés no está prohibiendo el divorcio, o sea, sino que lo está reglamentando y incluyendo en forma clara la autorización de que la mujer se vuelva a casar. O sea, la posición de Jesús sobre el divorcio no era ciega, o sea, sino que respondía al amor y a la dignidad humana más que a la ley. Jesús en ningún momento desconoció la ley, al contrario, o sea, la tuvo en cuenta, pero esa misma dureza de corazón de los humanos la anula y la reemplaza por una ley nueva, por la ley del amor. Ahora, las causas bíblicas en el divorcio en el Nuevo Testamento, este también es un pasaje importante que ustedes lo lean, que lo tengan. Dice Mateo 19, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y dijo Jesús, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un cuerpo. Así que ya no son dos, sino solo uno. Por lo tanto, lo que Dios unido no lo separa el hombre. Y le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposo un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, dijo Jesús.
pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso, fíjense, las dos causas de divorcio, inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. O sea, el primero es rechazo y es el adulterio. Primera de Corintios 7:14 también es importante que nosotros lo veamos. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Cristo. Amén. O sea, ¿cuáles son los verdaderos principios, o sea, que se están aplicando a las parejas cristianas? O sea, primero nos está explicando que no se deben de separar. Esto es lo correcto y lo debido. O sea, las parejas cristianas tienen el poder como para resolver sus problemas con la gracia de Dios. O sea, en primer lugar, de modo que ya no debe de haber una necesidad de separación. Y la persona entonces tiene dos opciones. Si se separa, quédese sin casar o buscar la reconciliación. Y la idea es que si el incrédulo ha decidido divorciarse, como dice 1 Corintios, el creyente no debe de tratar de impedirlo, pues no está el hermano o la hermana, como dice aquí, sujeta a servidumbre. Y en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Y como resultado también está libre para volver a casarse, solo que esta vez que los dos dice que sean del Señor. Y no es un adúltero vuelto a casar, porque está libre delante de los ojos de Dios. Y aún podríamos decir en obediencia a Dios, ya que Él mandó que si uno se separe, se divorcie si el incrédulo desea irse. O sea, la triste necesidad, hermanos, del divorcio debe de impulsarnos como cristianos a enseñar, a amonestar, a aconsejar y a usar todos los medios posibles para ayudar a las parejas para que no se divorcien. Pero tenemos que enseñarles en forma clara lo que Dios dice y lo que Dios dice y requiere para la humanidad. Pero también necesitamos recordar que aunque Dios odia el pecado, ha provisto soluciones para remediarlo. Nosotros como seres humanos debemos de odiar el pecado en todas sus formas, pero también debemos de ayudar a las personas en sus realidades. O sea, y muchos se han quedado lamentablemente, mucha gente se ha quedado en la condenación. O sea, actuando igual que los fariseos contra la mujer en Juan, ¿se acuerdan? En Juan 8, sin proveer la gracia y la misericordia de Jesús, que es parte de su misma naturaleza. O sea, Dios provee en su misericordia y gracia la posibilidad de que nos podamos volver a casar. Amén. Entonces Dios odia, como vemos, Dios odia el divorcio y podemos aconsejar casos de separación en casos, por ejemplo, de violencia familiar, que el esposo le pega o que abusa de alguno de los hijos, problemas de adicción de alguno de los cónyuges y de abuso físico o sexual a los hijos. En esos casos sí se puede, está permitido el divorcio. ¿Qué vamos a hacer con la persona divorciada? La vamos a escuchar, como vimos desde la clase número 1, alentar, consolar, perdonar, que asista a grupos de autoayuda. Hay grupos también de autoayuda que se llaman grupos de divorce care, que eso lo vamos a hacer en un tiempo más adelante. Dios mediante, digo que haya grupos para que se ayuden y se dan cursos de cómo, pues de perdón, de tener buenas relaciones con los con los hijos, cómo los deben de tratar, porque de veras que los agarran a los niños como armas de batalla en los divorcios. O sea, ¿cómo los tenemos que aconsejar? Bueno, si ya se divorciaron o se quieren divorciar
por X causa, nosotros tenemos que defender a los niños y nosotros tenemos que proteger a los niños y decirles, ¿sabes qué? Que no pongas a tus hijos, o sea, en el campo de la batalla. No les hables mal de tu papá ni de tu excónyuge, porque, ay, que tu papá y que me hizo y que esto y que el otro, enfrente de ellos. O sea, los hijos tampoco no deben de ser mensajeros de los padres. Dice mi mamá que por favor le mandes para la renta. No, los papás tienen que solucionar, son adultos y se tienen que solucionar y comunicar entre ellos. ¿Por qué metemos a los niños entre las cosas de adultos? Tenemos por salud mental de nuestros hijos, tenemos que tener una buena relación de los hijos con el ex marido o con el ex cónyuge. Tampoco no les estés dando detalles a los niños del divorcio, de tu divorcio. ¿Sabes qué? Que me divorcié porque tu papá tenía otra mujer. Yo hace 6 meses estuve en Acapulco y me metí a la alberca y me pasó una cosa muy, muy curiosa. Estaba una niña como de 5 años y yo le dije, ay, mira qué padre nadas, que quién sabe, que estábamos en la alberca. Me dice, ¿qué crees? Que estamos aquí porque mi mamá se vino de vacaciones porque mi papá la dejó por otra mujer. Dice, ¿tú crees? Dice, y a la otra mujer se la trajo a vivir a Acapulco y ella no sabía que estaba en Acapulco. Y yo me quedé así y yo dije, pero ¿cómo envenenó de veras esta mamá, esta niña? Y la niña estaba súper ansiosa. Dice, es que, le digo, ¿y tú cómo te sientes? Y me dice mi marido, ya vas a empezar con tu terapia. Estamos aquí de luna de miel. Le digo, pero si vino la niña. Y dice la niña, dice, no, es que mi papá es muy malo, porque imagínate, se fue con otra mujer. Y yo dije, bueno, ya después se fue, pero de veras que tenía ganas de zarandear a la esposa y decirle qué envenenamiento estabas haciendo con la niña. O sea, no impedir tampoco que los niños vean al papá, esto es pésimo, a no ser de que no les den la pensión. Tampoco agarrar a los niños de armas. Digo, si no les dan la pensión, pues agárrate un licenciado o alguien, digo, pero no a los niños, porque si no les dan pensión, no dejan ver a los niños. Digo, ¿cómo es posible de veras? Hasta en México, que estaba yo viendo un programa de las artistas de Ventaneando, hay una muy famosa, la Ninel Conde, que se trae ahorita una bronquísima con el exmarido, y traen al niño de 2 años, que hagan en cuenta para acá y para allá, con psicólogos y todo. Ese niño pues va a tener un chorro de broncas. Que porque el exmarido no le quiere dar ya saben, 500,000 pesos mensuales o algo así. Entonces, también otra cosa, resistan el deseo de hacer a los niños sus confidentes. O sea, ¿cómo es posible que una mamá le esté platicando a la hija de las aventuras y de las infidelidades de su papá? Les tienes que tener estabilidad a los niños de divorcio. Tienes que mantener, o sea, los papás tienen que mantener rutinas y consistencia, o sea, rutinas siempre, porque es una cosa terrible que yo he tenido así casos de niños que una semana viven con el papá y otra semana viven con la mamá y se llevan sus tareas, su ropita, su comida. Imagínense qué inestabilidad es esa. No, qué barbaridad. Entonces, esto ya lo vimos. Ok, entonces, vamos a tener muchos casos, o sea, de familias con los hijos, con los adolescentes, con los esposos, a lo mejor con los exesposos y bueno, con las esposas, digo, pero nosotros, o sea, tenemos que darles amor, tenemos que direccionarlos y aunque los esposos se estén matando, nosotros tenemos que proteger a los niños, ¿ok? Entonces vamos a ver la violencia familiar. Fíjense que miles de mujeres de todos los niveles culturales y económicos, son víctimas de maltrato por parte de su pareja. Y este maltrato puede ser desde físico hasta empujones, hasta golpizas brutales o emocionales, insultos, indiferencia, infidelidad, burlas, menosprecio, etcétera. Y la mayoría de las mujeres en esta situación niega ser víctima de una relación destructiva, o sea, no se dan cuenta que están dentro de una relación destructiva. Y a pesar de sufrir el maltrato, están convencidas que les es imposible abandonar a su pareja, a su agresor
o en la mayoría de los casos, o sea, ni siquiera quieren abandonarlo. O sea, entonces, ¿qué es la violencia familiar? La violencia familiar no nada más se da en los matrimonios, también se da con los papás, se da con los hijos, porque hay hijos que tienen violencia contra los papás, o los papás contra los hijos, o entre esposos. Cualquier relación en donde uno de los integrantes de la pareja se dedica a abusar emocional o físicamente del otro. Es lo que se conoce como violencia familiar. Ahora, como les digo, aquí en Estados Unidos es importantísimo. Francisco, estaba yo diciéndoles que si se encuentran con casos de suicidio, de violencia familiar o de abuso sexual, tienen que avisar a la policía, porque si no te demandan la iglesia. Eso lo aprendí en Cornerstone. Está tremendo. O sea, si tenemos casos de violencia, se lo dicen al pastor y el pastor, pues digo, tienes que denunciarlo, porque si no se trata de encubrimiento y es un crimen. Entonces vamos a ver el tipo del abuso emocional. Eso se ve muchísimo. El abuso emocional se caracteriza por una agresión constante, por la desvalorización, no vales nada, no eres nadie, por insultos, por negación, por infidelidades, por menosprecios, por burlas. O sea, son algunas de sus manifestaciones. El abuso físico, fíjense, hay diferentes tipos de abuso. El abuso físico, fíjense que no nada más las tienen que golpear, sino que cachetadas, patadas, etcétera. Digo, es el abuso físico. Entonces, en Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así por ella. Aquí nos estamos dando cuenta del llamado que está haciendo Pablo a los esposos para que a las esposas, bueno, a los esposos en general, para que se sometan. Y corrige, o sea, cualquier idea de autoridad y de subordinación. Porque las parejas, cuando vienen a Cristo y oyen que te tienes que someter a ellos, creen que es por autoridad. O sea, no, porque mi esposa no se me somete. Están muy equivocados. Esto demanda, o sea, que el esposo se someta a la esposa primero, y que la esposa se someta al esposo. Y además le demanda al marido la responsabilidad de amarla, como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. O sea, en el ambiente de la iglesia, muchos hombres que son emocionalmente manipuladores o abusivos, utilizan este tema de la sumisión de las mujeres para lograr sus propósitos y mantener el poder y el control dentro del matrimonio. Pero esto no es lo que dice la palabra. Está mal. O sea, la enseñanza bíblica de las relaciones esposo y esposa es de igualdad y respeto mutuo. No es de dominio, no es de control, ni es de humillación. Primera de Pedro 3, del 7 al 9. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coherederas de la gracia, es lo que nos llama el Señor, para que tus oraciones, hombres, dice, no tengan estorbo. Finalmente dice, sean todos del mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición,
sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Aquí nos está explicando cuál es la conducta que debe observar el esposo. O sea, el esposo debe de ser considerado, reconocer, o sea, con sabiduría la relación matrimonial. El esposo debe de honrar a la mujer porque dice que somos vaso más frágil, reconocer la igualdad porque dice que somos coherederos de la gracia. El hombre tiene que tener el mismo sentir que la mujer, misericordioso, amarla, ser comprensivo, cortés, gentil, amigable, no devolver mal por mal, maldición por maldición, reprochar, no insultar, ni reñir, sino siempre bendiciendo. Orar por el bienestar y la felicidad de la esposa. Orar pidiendo protección por ella. Sentir empatía por ella, protegerla y amarla de verdad es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, imagínate nada más para que tus oraciones no tengan estorbo. Y esto también no crean que nada más vamos a encontrar abuso físico de hombres hacia mujeres. Hay mujeres que también abusan físicamente de los hombres y emocionalmente también. Entonces, vamos a aconsejar a la mujer, aconsejarla ella sola. Yo nunca, si tienen violencia doméstica, la esposa nunca le va a ir con el marido y te va a decir la verdad, porque la amenaza y le agarra a golpes afuera. Entonces, si hay violencia doméstica, o sea, si hay violencia doméstica en la primera, si lo dice la mujer, yo tendría que sacarlos, separarlos y sacarme a la mujer para que no me diga las cosas enfrente del esposo o llamarla en otra sesión, porque si no va a haber una bronquísima de las que no se pueden imaginar. Entonces le tenemos que aconsejar a ella sola, darle consuelo, darle ánimo y decirle, porque muchas veces nos encontramos de que dice, bueno, pues es que tengo 25 años y me sigue pegando, bueno, ¿y qué piensas de eso? Pues es que no tengo otra. O sea, ¿qué piensas del modo que te tratan? No tienes que seguir siendo la víctima. Y ¿sabes qué? Que no tienes la culpa, porque el marido le echa la culpa. Tenemos que llevarla a un proceso de sanidad interior y también le tenemos que enseñar a ella a poner límites a su pareja. La tenemos que llevar a Cristo y aconsejar separación, o sea, de plano, en caso de peligro. Digo, ¿cuántas mujeres no mueren a manos de los esposos? ¿Qué dice la Biblia del abuso físico y de la violencia? A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, dice Éxodo 22. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. El Salmo 72 dice, de engaño y de violencia redimirá sus almas, la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No es posible de veras la cantidad de abuso físico y abuso de violencia de las familias. Tremendo, tremendo, tremendo. Y entonces, ¿quiénes son los que pagan las consecuencias? Los hijos que se vuelven drogadictos, que se vuelven rebeldes, que se vuelven homosexuales, que se vuelven alcohólicos. Hay tanta necesidad, hermanos, tanta necesidad. Bueno.